con el capítulo 38, que es glándulas del sistema nervioso, del sistema endocrino, que son órganos para la liberación hormonal, ¿ya? Entonces, nos preguntamos nosotros qué es el sistema. Tenemos primero dos tipos de comunicaciones en el organismo, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambas tienen diferencias una de la otra. Por ejemplo, el sistema nervioso es como un cableado de la casa. Es la conducción de la información igual de tipo química, ambas son de tipo químico, pero mediante lo que son el sistema nervioso, mediante los nervios. En cambio, el sistema endocrino va a secretar, también es de tipo químico, pero va a secretar las hormonas al torrente sanguíneo. También existe diferencia entre ambas en la duración. El sistema nervioso va a tener una duración corta en su acción y el sistema endocrino una duración larga. ¿Qué otra función también, qué otra diferencia hay? El sistema nervioso, sus estímulos van a tener un alcance que no es a largo plazo, en cambio el sistema endocrino sí puede ir a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre ambas. Las dos son de tipo, información de tipo química, ¿sí? Por eso dice acá que hay dos sistemas de los cuales nosotros nos comunicamos, y la diferencia acabo de darlas del sistema endocrino y del sistema nervioso. El sistema endocrino va a verter su secreción, las glándulas, a lo que es el torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo. En cambio, el sistema nervioso no, el sistema nervioso va a ir por los impulsos, por los nervios, va mandando la información. Ahora, ¿qué será en sí? Es el sistema, como un sistema está sujeto a varios órganos. Estos órganos van a verter la secreción a lo que es el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para producir una respuesta dependiendo mucho de la hormona y dependiendo del lugar donde estén estimulando las hormonas. ¿Para qué? Para que exista una comunicación intercelular, ¿sí? Ahora, para esta comunicación intercelular tienen sujetos que están compuestos del sistema hormonal, es decir, la hormona, que es la que está producida por la glándula, el receptor, que es la que va a hacer la conexión de esa información que trae la hormona hacia la célula, que es la diana. Esos son los tres elementos básicos de lo que es el sistema endocrino. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos? Es la comunicación, netamente la comunicación entre células. ¿Para qué? Para que el individuo se adapte a y realice una función específica. Vemos aquí otra vez la diferencia entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Cada uno con sus componentes. Aquí vemos claramente que el sistema nervioso se interconecta mediante lo que son los axones, ¿no es cierto?, de las neuronas. En cambio, lo que es el sistema endocrino va a viajar las hormonas mediante el torrente sanguíneo. Obviamente va a tener los tres componentes, ¿no es cierto?, lo que es la hormona, el receptor y la célula diana. En cambio, acá, por ejemplo, la célula blanco, ¿dónde va a recibir a partir de lo que es el receptor la información y va a dar una respuesta? Aquí tenemos las funciones del sistema endocrino en general. Tiene que ver con la digestión, primero, homeostasis, el equilibrio total del cuerpo para que se dé la función del cuerpo, el crecimiento y diferenciación, cada uno en sus etapas diferentes, y el metabolismo. Si hablamos del crecimiento y diferenciación, un claro ejemplo es la hormona del crecimiento, que cuando estamos en la niñez nos ayuda al crecimiento pondoestatural. La digestión, sí, tiene mucho que ver lo que es las hormonas páncreas, que es una hormona de doble es exócrina y a la vez endocrina. Cuando hablamos de exócrina, va a mandar la síntesis de la parte exócrina a lo que es el aparato digestivo, y la parte endocrina, que está representada por la insulina y por el glucagón, que obviamente tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. En la homeostasis tiene que ver también la parte renal, ¿ya? En el metabolismo tiene que ver todas las hormonas que nos van a ayudar a hacer el equilibrio
en el crecimiento y en la adaptación que nosotros tenemos hacia el medio externo. Les habíamos dicho que el sistema endocrino tiene 3 componentes esenciales. Uno de los componentes es la célula diana, ¿sí? O la célula blanco también se llama. Más o menos el 75%, 75 millones de células son netamente diana. Casi todas nuestras células son diana porque responden a un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, nuestras células, ¿a qué estímulo más responderán si hablamos hormonalmente? Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos respondiendo, si tal vez no han almorzado, estamos respondiendo a un estímulo, ¿verdad? ¿Qué hormonas estarán actuando en este momento? Glucagón. Eso del glucagón y de la insulina es una pelea entre ambas, ¿verdad? Ambas se contraponen, tienen que ver con lo que es la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿sí? Cada célula va a responder a lo que es la insulina y el glucagón. Cada célula de nuestro cuerpo. Entonces tiene que ver con nuestra homeostasis en este momento. Ahora, ¿quién dice? Es toda célula que tiene una capacidad para unirse selectivamente ¿a qué? A la hormona. ¿Mediante qué? Mediante su receptor, ¿sí? También, factores que determinan una respuesta de célula blanco. Hay factores que van a determinar que una célula blanco pueda responder o no a una hormona. No todas las células blanco van a responder a cierta hormona, ¿no es cierto? Tiene que tener un receptor y este receptor tiene que tener ciertas características, tiene que tener una especificidad, que ahorita vamos a ver las características de lo que son los receptores. Factores que afectan la concentración de las hormonas en la célula blanca. Sí, existen factores que van a tener, que inciden directamente para la concentración de las hormonas. Hay factores que afectan a la respuesta real de la célula blanca. También hay ciertas patologías en las cuales la hormona no va a responder. ¿Por qué? Porque no es su receptor o si no falta de receptores. Hay una interacción hormona-receptor y esta tiene ciertas características, como les decía. Tiene que tener, por ejemplo, debe ser una unión específica, tiene que haber una especificidad, es decir, si digamos, la célula diana, su receptor tiene que tener, es como la canción dice, cóncavo y convexo. Tiene que ver, es el receptor, aquí está, y tiene que venir y tiene que unirse así. Si digamos fuese también de esta manera, no hay una unión, entonces no hay una especificidad, no hay la unión y la información que tiene que dejar la hormona para que la célula diana tenga una respuesta, no se produce, ¿sí? A eso se lleva la especificidad. La unión debe ser saturable, o sea, tiene que tener cierta saturación, o sea, cuando hablamos de soluciones, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, cuando hablamos de una solución peso-volumen a medio ambiente, a la temperatura de medio ambiente, si colocamos una cuchara de azúcar al agua a temperatura ambiente, este se va a disolver. Pero si nosotros sobrecargamos ese soluto que es el azúcar, no se va a disolver a temperatura ambiente. Obviamente vamos a tener que aumentar la temperatura, pero a temperatura ambiente no se va a saturar, o sea, no se va a disolver. Hay una cierta cantidad de soluto que se puede disolver en ese disolvente a temperatura ambiente. A eso se refiere lo saturable que debe de ser la interacción hormona-receptor. La unión debe ocurrir dentro del rango de concentración de la respuesta biológica. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, decimos hay muchas hormonas pero pocas células diana, entonces las hormonas que están en mayor concentración que la célula diana, obviamente la célula diana solamente se va a saturar en la respuesta que puede dar, ¿no es cierto? Lo demás lo va a desechar, no va a responder totalmente. A eso se refiere que la unión debe ser dentro de rangos normales. Por ejemplo, cuando hablamos de la insulina, las células responden a la insulina, ¿no es cierto? Tiene su receptor. Ese receptor, si digamos es netamente
tiene menor cantidad de receptores, ¿qué va a ocurrir con la insulina? En vano va a haber una mayor concentración de insulina. Si no hay la capacidad del receptor o no hay la cantidad del receptor, entonces la respuesta no se da, por más que exista la célula diana, ¿ya? Ahora, los receptores hormonales, si hablamos cuánto tiene que ser la concentración, estamos hablando de milimoles litro, ¿sí? Netamente cuando estamos hablando de las concentraciones de tipo laboratorial, ¿sí? Los receptores tienen dos dominios. Estos dos dominios, el dominio de reconocimiento, el cual tiene esa capacidad de reconocer y tiene ese cóncavo y convexo que tiene que existir. Dominio de acoplamiento, el que, digamos, este mismo receptor tiene dos dominios. El de reconocimiento que dice, esta es la hormona que estoy buscando. Y el de acoplamiento es el que lo va a atrapar y va a causar la unión hormona-receptor, ¿sí? Y estas se llegan a hacer de dos maneras. En las hormonas polipeptídicas, que son, como su nombre dice, es la secuencia de aminoácidos, ¿ya? Las hormonas polipeptídicas o proteínicas también, dependiendo cuántos aminoácidos esté compuesta la hormona, y las catecolaminas se unen al receptor de membrana. En cambio, las esteroideas se unen a receptores intracelulares. La diferencia, estas hormonas polipeptídicas son netamente aminoácidos y catecolaminas. En cambio, las esteroideas están a partir de ¿qué? A partir del colesterol, ¿sí? Aquí estamos repitiendo que se unen de dos maneras. Los receptores de la hormona polipeptídica y las catecolaminas traducen señales alterando ¿qué? El índice de producción del AMP ciclo. No se olviden que el AMP ciclo, ¿qué es en nuestro organismo? Cuando estamos hablando de energía. Es una señal, ¿no es cierto? Es una señal que manifiesta a nuestro organismo, que falta energía. Entonces, el AMP cíclico también en el sistema hormonal nos dice que hay cierta falta de energía. Este receptor, la proteína G, que está unida, tiene una batería de 7 hélices, que ciertamente tiene esa capacidad de pasar la información de las 7 hélices que tiene. Y es un gran sistema enzimático, la proteína G, que es uno de los mejores ejemplos cuando hablamos de receptores hormonales. Ahora, la clasificación de las hormonas grandes tiene que ver con su composición química, y hemos hablado aquellas que están netamente por los aminoácidos, están compuestos, y esto dependiendo si van a ser polipeptídicas o si van a ser proteicas. También está por su propiedad de solubilidad. Ahora, las esteroideas son liposolubles, ¿no es cierto? Y las polipeptídicas son netamente hidrosolubles, como cuando hablamos de vitaminas, unas hidrosolubles y otras liposolubles. Las hormonas también tienen esa característica. Por la localización de receptores, hay receptores que están encima de la membrana celular y hay receptores que están dentro de la membrana celular, los segundos mensajeros, lo que decir. Por la naturaleza de la señal utilizada para medir la acción hormonal. Ahora, la acción hormonal puede ser, como en el colegio nos dicen, autógena, parácrina y la que conocemos de todas las hormonas. La autógena es que cuando una misma célula se estimula. La parácrina es cuando está al lado o está muy cercano y la estimulación sucede muy cercana. Y la gran mayoría de las hormonas sucede localizaciones grandes, netamente la endógena, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la hipófisis, su señal va a ir hasta las gónadas, y esa es la función hormonal que generalmente se da. Cuando hablamos de parácrinas, por ejemplo, del hipotálamo hacia la hipófisis, en el hipotálamo están las liberadoras, y en la hipófisis se van a secretar las estimulantes, ¿sí? Eso se llama la parácrina. Ya. Y si hablamos de lo que es las funciones autócrinas, muchas veces sucede en lo que es la célula cancerígena.
que va a liberar ciertas sustancias para que se produzca el crecimiento crecimiento distorsionado de lo que es la célula. Ahora hay características generales de las clases de hormonas, por los tipos de solubilidad, por la solubilidad, por las proteínas de transporte, por la vida media en el plasma, porque ciertamente eso afecta mucho a lo que es la función de todo el organismo. Al receptor, les decía, en el receptor hay algunas que están en la membrana celular y hay otras que están intramembrana. Los mediadores que son el complejo hormona-receptor, y en el grupo 2 está el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, el metabolismo. Esos son los segundos mensajeros. Cuando hablamos de tipos, estamos hablando, lo que les decía, los liposolubles y las hidrosolubles. Pero hablamos de los esteroides en el grupo 1, ¿ya? La triiodotironinas, el calcitroide y los retinoides, que son netamente más liposolubles que hidrosolubles. En cambio, el grupo 2, los polipéptidos y las proteínas, las glicoproteínas y las catecolaminas son más hidrosolubles, ¿sí? Si hablamos de la solubilidad, ya estamos hablando de los lipofílicos y los hidrofílicos, como les mencionaba. Si hablamos de las proteínas de transporte, el grupo 1, los esteroides, sí necesita transportadores. Así como el colesterol necesita transportador, ningún lípido puede caminar solito, no es cierto, en las hormonas también sucede lo mismo. Necesitan los transportadores, aquellos que tengan característica lipídica. Ahora bien, aquellas del grupo de los polipéptidos, en su mayoría no necesitan transportadores. La vida media en el grupo 1, los lipofílicos, es prolongada. En cambio, de los polipéptidos es reducida en su vida media. En su receptor, los hidrofílicos, los lipofílicos, aquellos que son más de carácter lipídico, van a necesitar receptores intracelulares. En cambio, los polipeptídicos, que son más hidrofílicos, no van a necesitar receptores intracelulares, sino netamente están en la membrana, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la clasificación, de acuerdo a su composición química, estamos hablando de las aminas, de los péptidos y las proteínas, de las glucoproteínas y de los esteroides. Las aminas, que son derivados netamente de aminoácidos y son tirosina específicamente y el triptófano. Los polipéptidos, que son secuencias de aminoácidos, y las proteínas, que solamente son cadenas polipeptídicas menores a 100 aminoácidos. Las glucoproteínas, que es una proteína unida a uno o más hidratos de carbono, y estamos hablando de la folículo estimulante, de la hormona luteinizante, de la tiroestimulante. Si hablamos de esteroides, estos sí tienen una base en su composición, que es netamente el colesterol. Si hablamos del colesterol y nos vamos a lípidos, estamos hablando de lípidos en la clasificación de lo que es lípidos de importancia fisiológica. Están los lípidos simples, los lípidos complejos y los lípidos precursores, ¿no es cierto? Y si hablamos de esa clasificación, el colesterol, ¿dónde está? Entre los lípidos precursores. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman precursores? Porque son la mamá o el sustrato de que se van a ir construyendo las hormonas esteroideas, ¿sí? Ahora, nosotros decimos el colesterol es malo. No, en concentraciones adecuadas es bueno. Y ahora hablamos de HDL, LDL, ¿no es cierto? El HDL, el que nos va a ayudar a despejar a nuestras arterias de lo que es el colesterol. En cambio, el LDL, que es el que va a depositar más bien a nuestras arterias el colesterol o los ácidos grasos, la diferencia. Pero una de otra no es mala, sino que nosotros la hacemos mala. Si hablamos de la clasificación de hormonas de acuerdo al mecanismo de acción, esta es la clasificación que está en Harper, ¿ya? Hay unas hormonas que se unen a receptores intracelulares y hay hormonas que se unen a receptores extracelulares.
Hemos dicho que los que se unen a receptores intracelulares, ¿quiénes son? De tipo esteroides, de tipo lipofílico. En cambio, los que se unen a superficie de membrana son los que son hidrofílicos y netamente no necesitan segundos mensajeros. ¿Listo? Más bien, necesitan segundos mensajeros aquellos que tienen su receptor en superficie para que pueda el segundo mensajero llevar la información. Ahora, el segundo mensajero puede ser el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, el fosfo, inositoles, el segundo mensajero, la cascada de sinases y fosfatases. Los segundos mensajeros. Aquí les traigo un mapeo general de lo que tal vez después ya van a ir desmenuzando. Aquí estamos viendo varón y mujer, porque ciertamente los dos tenemos hipotálamo, los dos tenemos hipófisis, pero no los dos tenemos gónadas, son diferentes de nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí la pequeña gran diferencia de nosotros. Si hablamos de las glándulas en los que tenemos nosotros, estamos hablando en primera instancia de arriba hacia abajo, en el hipotálamo, después la hipófisis, estamos hablando de la tiroides que está en el cuello, la paratiroides que está en la parte posterior de lo que son las tiroides, estamos hablando de las glándulas adrenales que son glándulas que están por encima de lo que es los riñones, el páncreas, una particularidad del páncreas es que no tiene una hormona estimulante, ¿sí? Las demás tienen una hormona estimulante. Ciertamente el hipotálamo va a segregar hormonas liberadoras de algo y estas van a mandar a la hipófisis. ¿Para qué? Para que esta hipófisis, ya sea la neuro o la hipófisis anterior, la de la hipófisis, vaya liberando hormonas estimulantes. Estas hormonas estimulantes, ¿qué van a hacer? Van a viajar al cuerpo, cualquiera que sea, y por ejemplo en las gónadas van a decir, listo, gónada masculina vas a fabricar testosterona. La testosterona llega a fabricarse, llega a sintetizarse y realizar su acción, ¿sí? En cambio, el páncreas no es así. Es una glándula que tiene su estimulador, es las concentraciones de glucosa, ¿sí? Ese es su estimulador. No tiene una estimulante que vaya a segregarse en la hipófisis, ¿sí? Ahora bien, si hablamos del hipotálamo, ¿qué hormonas liberadoras van a producir? La TRH, que es la hormona de tirotropina. Esta tirotropina va a ir a la glándula pineal y va a hacer que se libere la TSH. Esta TSH, que es la tiroestimulante ya, va a hacer que va a estimular a qué? A que en la tiroides se produzca T3 y T4. ¿Estas qué van a hacer? Van a regular lo que es el metabolismo en general, ¿sí? En la generalidad, el hipotálamo libera, o si no secreta, hormonas liberadoras, netamente eso. La hipófisis, las hormonas estimulantes, ¿sí? En la generalidad, no todo, pero en la generalidad. En cambio, estas estimulantes que son liberadas por la hipófisis ya van a ir a sus órganos, a las glándulas periféricas, y estas glándulas periféricas ya van a secretar las hormonas específicas que van a hacer funciones específicas, van a lugares específicos para que se dé una reacción específica. Por ejemplo, si hablamos de la T3 y 4, el hipotálamo está directamente relacionado. Por eso se dice que el sistema endocrino, exceptuando el páncreas, tiene un feedback, es decir, tiene una retroalimentación. ¿Cómo se inhibe la hormona liberadora de tirotropina? ¿Cómo se podría inhibir? Si digamos, estamos hablando del ejemplo, la tirotropina libera una hormona, disculpa la redundancia, una hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina, como ejemplo lo estamos colocando, va a ir hacia la adenohipófisis.
Y en esta adenohipófisis se va a secretar, por esa orden de la hormona liberadora, la hormona tiroestimulante. Como su nombre dice, tiene que estimular ¿a quién? A la tiroides. Baja a la tiroides aquí, que se encuentra en el cuello, la parte anterior y media, y la tiroides, ¿qué va a sintetizar? Las hormonas T3 y T4, la triiodotironina y la tetraiodironina. Ambas ya van a ir a la función final de estas hormonas, entonces van a regular lo que es el metabolismo de todo el organismo, ¿sí? En los niños va a ser más grande la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque tiene que tener mayor liberación de hormonas. Y esto con la única función de que vaya dando el crecimiento. También va a liberar, va a sintetizar la hormona liberadora de corticotropina. Esta igual tiene un feedback. Si hablamos de la T3 y T4, si hay mayor cantidad de T3 y T4, esta concentración elevada o esta concentración que llega al tope y saturable va a decirle a la hipófisis: ya no liberes más la hormona tiroestimulante. Y esta hormona tiroestimulante dice: ya no liberes más a la hipófisis, al hipotálamo dice: no liberes más la hormona liberadora de tiroxina. Ese es el feedback o la retroalimentación que tiene el sistema endocrino. De este ejemplo de la generalidad sale lo que es el páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el páncreas no tiene una tiroxina liberadora. Netamente el azúcar, la concentración de azúcar es la que le dice: libérate insulina o libérate glucagón, ¿sí? En la parte endocrina de lo que es el páncreas. Porque la parte también tiene una parte exógena, ¿no es cierto? Que eso depende mucho de la digestión. Si hablamos de lo que es la hipófisis, esta tiene una parte anterior, que es la adenohipofisiaria, y una parte posterior, que es neurohipofisiaria. Cuando hablamos de la adenohipófisis están las hormonas, la tiroestimulante, la hormona del crecimiento, la ACTH, la prolactina, la folículo estimulante y la luteinizante. Estas no todas son estimulantes de algo. Por ejemplo, la prolactina netamente no va a ir a estimularlo directamente a la glándula mamaria, le dice: tienes que producir leche, nada más. No la estimula para que produzca otras hormonas, ¿sí? Por eso les decía, en la generalidad, la hipófisis, ¿qué hace? Produce hormonas estimulantes. En la generalidad, pero hay una pequeña parte, por ejemplo, la prolactina, que no estimula la producción de una hormona, sino directamente hace su acción, ¿sí? ¿Cuándo es que, si hablamos de la prolactina, cuándo es que aumenta su producción? Lactancia. Después del parto. Sí, o sea, en los varones puede aumentar, en las mujeres también. ¿Según la estimulación? Según la estimulación. Por ejemplo, hemos dicho que, para que vayamos pensando, hemos dicho que las hormonas esteroideas están en base a ¿qué? A colesterol, netamente, ¿no es cierto? Pero este colesterol, como es la base de las hormonas esteroideas, y eso lo vamos a llevar cuando llevemos hormonas esteroideas propiamente dichas, esta solamente en una composición, en un carbono nomás tiene que ver para que sea testosterona o para que sea estrógeno. Ciertamente las mujeres, cuando ya pasamos la edad reproductiva, tenemos más testosterona, un poquito más que estrógenos que teníamos. Entonces, nosotros sufrimos que los varones sufren más de osteoporosis. Por ejemplo, nosotros sufrimos cuando llegamos al final de la etapa reproductiva, osteoporosis por esa razón, porque tenemos un poquito más o sea, nuestro nivel de testosterona aumenta. Por eso también la voz de la mujer cambia, más varonil se vuelve, le salen bigotitos también. Entonces, pero eso no quiere decir que los varones no puedan llegar a sufrir también. Hay alteraciones en las cuales, como les dije, solamente la estructura netamente cambia en carbonos netamente, la oxidación. Entonces,
este colesterol que puede llegar a dar lo que es testosterona, puede llegar a dar lo que es estrógenos, si se da una alteración en lo que es la reacción enzimática, puede ser más estrógeno. Y si hay un estímulo, lo que es la succión, puede haber producción de leche, ¿sí? Y las mujeres se pueden dar en la lactancia, pueden producir leche sin haber tenido bebés. Solamente es el estímulo que los hace producir. Por eso se conocen las mamás nodrizas, ¿no es cierto? Que nunca han tenido hijos, pero por el estímulo de la succión tienen leche y pueden amamantar, ¿sí? Todo este mapeo lo van a llevar poco a poco. Y las glándulas son el hipotálamo, la tiroides, las glándulas adrenales, ¿ya? Que tienen una parte corteza y una parte medular. Cada uno tiene su secreción hormonal diferente. Ahora, el páncreas, les dije que es exócrino y endócrino, y en lo que es endócrino, en lo que nos trae aquí, está la insulina y el glucagón, y tienen que ver netamente con el metabolismo de la glucosa, y son contrarreguladores. Los testículos que la hormona que van a producir son la testosterona, y estos tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuándo se llegan a producir más? En la adolescencia, para dar los caracteres sexuales secundarios. En el caso de las mujeres, los estrógenos y la progesterona, son dos hormonas diferentes que se producen en estadios diferentes de nuestra vida, tienen que ver con funciones sexuales, también con las características sexuales secundarias, ¿sí? Ahora, si hablamos de la glándula adrenal, les dije que tiene una parte corteza y una parte medular. En la corteza, como su nombre dice, está arriba, en la coraza, tiene la capacidad de sintetizar lo que es el cortisol, después la aldosterona y los andrógenos. En cambio, la médula, la adrenalina y la noradrenalina. Si hablamos del cortisol específicamente, el cortisol aumenta en ciertas horas del día. Por ejemplo, cuando queremos estudiar netamente, empieza a elevarse a partir de las 4 de la mañana, un poquito, y empieza a elevarse más en los primeros, cuando está saliendo el sol. Esa es la capacidad máxima. Y se dice que nosotros, y es verdad, cuando nosotros estamos en la mañana, estamos más despiertos. Por ejemplo, ahorita está así. Bajo, ¿cómo están así? Porque aparte no han comido, están hipoglucémicos, ¿sí? Entonces, el cortisol tiene que ver con el ritmo circadiano. Este ritmo circadiano nos dice aquí a qué hora debemos dormir y a qué hora nos debemos dormir. Este ritmo circadiano se llega a romper cuando nosotros nos amanecemos, cual sea el motivo. Puede ser por fiesta, por estudio, cual sea, o por los turnos que vamos a tener, entonces se llega a romper. Por esa razón, la persona que ha roto el ritmo circadiano llega a envejecer más rápido. ¿Sí? Ahí está. Tenemos canas. En cambio, la médula adrenal va a sintetizar las hormonas que nos sirven para huir de algo. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estemos cerca del examen, queremos huir, no queremos saber nada. Y nuestra síntesis de adrenalina y noradrenalina ha subido al máximo. ¿Sí? Cuando estamos en emergencias, por ejemplo, si estamos internado en el hospital general, queremos huir de él, no queremos saber nada. Y teóricamente las hormonas de la médula adrenal están a su pico máximo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el ejemplo que trae los libros es cuando el perro nos ladra y nos quiere morder, ¿verdad? Tenemos ese temor y las hormonas, la adrenalina y la noradrenalina suben a su pico máximo. ¿Sí? Hasta ahí la generalidad de lo que son el sistema endocrino. Lo que debemos diferenciar es el medio de comunicación intercelular. Sí es importante, dos sistemas son importantes, sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Sí? Las dos tienen diferencias abismales, unas que vierten a su secreción a un conducto y las otras no vierten su secreción a un conducto. ¿Sí? Después, las secreciones en el uno van a viajar distancias lejanas, en cambio el otro no. El otro, su acción es de corta duración del sistema nervioso y del sistema endocrino es de larga duración.
¿sí? Con todo lo que implica el sistema endocrino, siempre va a tener tres sujetos, si me permiten el término, que van a actuar. Lo que es la hormona, lo que es el receptor y la célula. ¿Sí? Hasta ahí, la teórica mañana llevarán la segunda parte de mi. Esta es la diversidad de hormonas que tenemos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una polipeptídica, ¿no es cierto? Mire, todo lleno de aminoácidos. En cambio, por ejemplo, ¿dónde está? Arriba está el colesterol, está la progesterona, ¿no es cierto? Aquí vemos netamente la diversidad de lo que son las, aquí estamos viendo polipéptidos, estamos viendo proteínas, estamos viendo colesterol, lípidos y proteínas están aquí, netamente, ¿sí? Entonces, esa es la diversidad que vamos a ir escudriñando estos días, ¿sí? Listo, gracias. Ahora sí.